A ver, pensemos en esto por un momento. Cuando uno escucha la palabra alquimia, casi siempre se nos viene a la cabeza una imagen, ¿no? Un sabio, quizá con barba larga, meditando, buscando la iluminación en silencio. Pero, ¿y si toda esa idea tan romántica se basa en un malentendido gigante? Y es que, claro, esta es una creencia muy común. La idea de que el camino del alquimista es puramente interno, de pura contemplación. Bueno, vamos a usar esta frase como nuestro punto de partida, para ver qué decían realmente las fuentes antiguas. Y aquí es donde la historia da un giro total, porque según la fuente que analizamos, pensar que la alquimia es solo meditar es un error de novato. Un error fundamental que, ojo, puede costar años de esfuerzo tirados a la basura, o peor, incluso la propia salud. Aquí está el meollo del asunto. La visión moderna, la de hoy, muchas veces pasa por alto un principio que es clave. La palabra trabajo en la alquimia no se refiere a hacer visualizaciones bonitas o a repetir mantras. No, es algo mucho, pero mucho más concreto y exigente. Muchos conocen esta frase, ¿verdad? Ora et labora. Suena bien, pero fíjense bien. Siempre fueron dos partes que no se pueden separar. Ora, que sí, es la meditación, la conexión interna, pero pegadito viene labora, el trabajo práctico, el de laboratorio. En la alquimia de verdad, una cosa no puede existir sin la otra. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más intensa. El mantra central de nuestra fuente es aún más demandante. El labora, el trabajo, no se hace a lo loco, para nada. Se construye sobre una base de estudio, pero un estudio implacable. No es leerse un librito, es investigar con todo, comparar textos, devorar conocimiento antes de siquiera pensar en actuar. Bueno, para que no quede en pura teoría, vayamos a la historia. Si nos fijamos en los grandes maestros, no encontramos a místicos pasivos sentados en una cueva. Lo que encontramos son eruditos, científicos y gente de acción que vivieron este principio de estudio y trabajo hasta las últimas consecuencias. Miren a Paracelso, por ejemplo. Esta lista lo dice todo. Este no es el perfil de alguien que se la pasaba meditando en un cuarto oscuro. Estamos hablando de un polímata, un tipo que estaba en constante movimiento, atendiendo pacientes como médico, metido en su laboratorio como químico y viajando por toda Europa y Oriente para debatir ideas y literalmente devorar bibliotecas enteras. Y no es una interpretación, lo decía él mismo. Para Paracelso, el conocimiento no podía ser solo teórico, exigía meter las manos. Había que caminar los senderos, tocar la materia, ensuciarse. La verdad estaba allá afuera, en el mundo, no solo encerrada en la mente. O pensemos en alguien como Irineo Filaleteo. Él no escribía manuales de hágalo usted mismo. ¿Qué va? Sus textos eran laberintos, hechos a propósito, para poner a prueba a quien leía. Solo la persona que estudiaba y practicaba todos los días, una y otra vez, tenía alguna esperanza de descifrar sus secretos. El rigor intelectual era el boleto de entrada. Y luego está la persistencia. 200. Pensemos en esa cifra por un segundo. 200. Puntanino admitió haber fallado 200 veces en su trabajo práctico antes de lograrlo. Esto nos habla de una disciplina de hierro, de ensayo y error, de una terquedad increíble en el laboratorio, muy lejos de una simple meditación. Entonces, si estudiaban con tanto fervor, ¿qué estudiaban exactamente? Porque la alquimia no era una materia aislada. Según las fuentes, era la culminación de un plan de estudios completo, de un conjunto de saberes que se conocían como las 7 ciencias sagradas. Y aquí las tenemos. Ojo, no son temas separados. Cada una es como un lenguaje distinto para describir una parte del universo. Desde cómo se creó el cosmos, con la cosmogénesis, hasta las claves numéricas del universo en la Cábala. Quien aspiraba a ser alquimista debía aspirar a dominarlas todas. Y el proceso era lo más importante. No bastaba con saber de cada tema por separado. No. La clave, el verdadero chiste, era descubrir la conexión viva entre todas ellas. La astrología te decía cuándo actuar, el hermetismo te daba el porqué, y la alquimia lo juntaba todo en la práctica, en el crisol y en el propio cuerpo. Y esto nos lleva de los libros a la realidad, una realidad física.
porque aplicar todo este conocimiento no era un juego intelectual, tenía consecuencias reales, tangibles y a menudo bastante peligrosas. Miren este contraste, que es genial. Si uno se equivocaba en la espagiria, que es la alquimia con plantas, bueno, a lo mucho terminaba con un dolor de panza, ¿no? Pero en la alquimia metálica, en la metálica un error de cálculo, una distracción, y las consecuencias eran catastróficas. El laboratorio podía literalmente volar en 1000 pedazos. La fuente lo explica con esta imagen que es potentísima. La fuerza espiritual, eso que llama el fuego serpentino o la energía vital, no puede quedarse flotando en el aire. Necesita un recipiente, necesita materia física sobre la cual actuar. Exige trabajo en el mundo real para poder manifestarse. Y esta frase lo resume todo de una forma brillante. La maestría en lo de arriba, en lo espiritual, empieza con el trabajo duro aquí abajo, en la tierra. Hay que aprender a cultivar el jardín físico antes de soñar con cultivar el jardín del alma. Y con todo esto ya sobre la mesa, la fuente termina con una serie de preguntas, de provocaciones directas que, la verdad, resuenan con muchísima fuerza hoy, en esta época de información instantánea y soluciones fáciles. Esta es la primera, y pone en jaque toda esa búsqueda de despertares express, de cursos que prometen resultados sin el trabajo de fondo. Nos pone a elegir entre el camino difícil, pero real, y la comodidad de una ilusión. La segunda pregunta va directo a la yugular de nuestra época. Cuestiona la autoridad de quienes enseñan sin haber caminado el camino, sin haberse pasado noches en vela estudiando textos que se caen a pedazos, sin haberse enfrentado a los fracasos prácticos en un laboratorio de verdad. Y por último, la pregunta quizás más potente. Nos confronta con la diferencia entre la experiencia real, visceral, con todos sus peligros, y el consumo pasivo y seguro de información. Porque una cosa es leer sobre el fuego y otra muy, muy distinta es trabajar con él. Y la lección final es así, contundente y definitiva. El arte no miente, el fuego no espera. La alquimia, entendida de esta forma, como un camino de estudio y trabajo sin descanso, es una senda honesta. Una que solo se revela a quien de verdad ha leído, ha trabajado y ha ardido en el intento.